Carlos Alazraqui humilló a sus propios seguidores en vivo, con la cámara encendida, frente a uno de los políticos más cuestionados de México, y ni siquiera tuvo el pudor de bajar la vista. Lo que quedó expuesto esa noche no fue un momento de debilidad ni un tropiezo sin importancia. Fue la confirmación definitiva de un patrón que lleva años operando en silencio, y que un periodista acaba de documentar con nombres, fechas y contratos. Si llegas nuevo a este espacio, suscríbete ahora mismo, porque aquí los casos los contamos sin filtros, sin miedo y sin omitir nada de lo que incomoda. Esto es exactamente lo que pasó. Alazraqui se sentó junto a uno de los priistas más desprestigiados del país y, delante de toda su audiencia conectada, se quejó de que no tenía dinero. Dijo que apenas llegaba a fin de semana. Puso cara de víctima. Pidió más donaciones. Y ese político, en vez de guardar silencio, se rió de él en vivo y le dijo que tenía cara de cachorrito lampareado. Eso fue lo que pasó. Esa fue la escena. Y lo más devastador de todo es que esa escena no fue un accidente ni una excepción. Fue el resumen perfecto de lo que Alazraqui ha sido durante años. Un hombre que le pide dinero a su audiencia mientras cobra de otro lado. Un hombre que dice una cosa y hace exactamente la contraria. Y hoy, gracias al trabajo del periodista Manuel Pedrero, el mecanismo completo quedó al descubierto. Prepárate, porque lo que viene va a cambiar para siempre la forma en que ves este canal. Para entender la magnitud de lo que está saliendo a la luz, hay que retroceder, porque esto no empezó ayer ni empezó la semana pasada. Carlos Alazraqui construyó Atypical TV sobre una promesa muy específica, muy clara y muy repetida. Independencia total, sin gobierno, sin patrocinadores, sin chayote. Esa fue la base sobre la que levantó todo. La promesa de que lo que decía en pantalla lo decía porque era verdad, no porque alguien le hubiera depositado dinero antes de que encendiera el micrófono. Esa promesa no fue un detalle menor ni una frase suelta dicha una sola vez. Fue el argumento central con el que convenció a miles de personas de darle su atención, su tiempo y eventualmente su dinero. Fue el cimiento de su credibilidad. Fue la razón por la que su audiencia lo distinguía de los medios tradicionales a los que él mismo criticaba con tanta energía. Y suscribirte a este espacio te va a permitir seguir este caso de cerca, porque lo que Pedrero documentó no es una acusación suelta, es un expediente. Quien quiera entender cómo funciona la hipocresía mediática en México, aquí lo vamos a ir desarmando pieza por pieza. Ahora bien, esa promesa de independencia tiene una trampa enorme cuando la persona que la hace tiene un historial perfectamente documentado de callarse en los momentos exactos en que le conviene callarse. Y eso, mis amigos, es lo primero que salta cuando se revisa la trayectoria del canal con un mínimo de atención. Hay un patrón que se repite, con una consistencia que ya no puede explicarse como coincidencia. Cuando ciertos gobiernos estatales tenían contratos vigentes con Atypical TV, la cobertura de esos mismos gobiernos era llamativamente amable. Las críticas desaparecían del guión, los señalamientos se suavizaban, las preguntas incómodas no llegaban. Y cuando el dinero dejaba de llegar, volvían las críticas, volvía la indignación y volvía el discurso de independencia total. El patrón es tan consistente que sus propios seguidores más antiguos lo han notado y lo han señalado en repetidas ocasiones. Donde hay chayote, hay silencio. Donde hay silencio, hay dinero. Y donde ya no hay dinero, aparece la cara de víctima que vimos esa noche frente a Alito Moreno. El propio Alazraqui, con su propia boca, dejó dicho en una ocasión que la mentira repetida es una herramienta válida para golpear al adversario político. No lo parafraseó nadie. No lo interpretó nadie. Lo dijo él, sin vergüenza, como si fuera un principio periodístico respetable y no la confesión más transparente que un comunicador puede hacer sobre su propia metodología. Y ese mismo hombre, el que predica la mentira repetida como estrategia legítima,
lleva exactamente 4 años diciéndole a su audiencia que el canal está a punto de cerrar. 4 años. Cada 2 meses, una nueva emergencia. Cada quincena, una nueva crisis. 4 años repitiendo que los ahorros se acabaron, que los colaboradores no cobran, que si no llegan las donaciones, esto se termina. Y 4 años después, el canal sigue operando. Abierto, produciendo contenido, publicando videos. Si la mentira repetida es la herramienta que él mismo reconoció usar, y el canal lleva 4 años repitiendo la misma crisis sin que el canal cierre jamás, entonces la pregunta que sus seguidores deberían hacerse es evidente. ¿Qué es exactamente lo que les han estado repitiendo? Y si quieres que sigamos poniendo el dedo en estas contradicciones cada semana, suscríbete a este espacio ahora, porque este caso tiene varias capas más, y no vamos a saltarnos ninguna. Porque esa explicación lleva un nombre muy preciso, y ese nombre es estrategia. Manuel Pedrero lo analizó con detalle, y lo que encontró es esto. La mecánica de la crisis permanente es una técnica deliberada para mantener a la audiencia en un estado sostenido de urgencia emocional. Cuando la gente cree que algo que valora está a punto de desaparecer para siempre, activa un instinto de protección casi automático y abre la cartera sin pensarlo demasiado. Es psicología básica, es manipulación de manual, y Al-Azraqi lo sabe mejor que nadie, porque lo ha aplicado con una precisión que solo se consigue con práctica. El guión siempre es el mismo. Estamos a punto de cerrar, los patrocinadores no aparecen, si ustedes no actúan, esto se acaba esta semana. Las mismas palabras, el mismo orden, el mismo tono de urgencia, cada 2 meses, durante 4 años consecutivos. Eso no es una crisis. Eso es un producto. Y sus seguidores, muchos de ellos personas de ingresos modestos, que mandan 200 pesos quincenales porque creen que están salvando algo valioso, son los consumidores que financian ese producto sin saber que están comprando una ficción fabricada en serie. Pero lo que viene a continuación es el primer golpe concreto, documentado, con nombres y con dinero. Y cambia todo. Resulta que mientras Al-Azraqi le decía a su audiencia que no tenía con qué pagar a sus colaboradores, el canal tenía patrocinadores, tenía contratos, tenía acuerdos firmados. Pedrero documentó que Atypical TV mantuvo durante un periodo un contrato activo con el gobierno de Maru Campos en Chihuahua. Dinero público, dinero de los contribuyentes de ese estado, canalizado directamente hacia un medio que se presentaba ante su propia audiencia como completamente independiente, sin un solo peso de ningún gobierno, sin compromisos con ningún poder. El mismo hombre que le dijo a miles de personas que jamás aceptaría chayote, cobrando chayote, y al mismo tiempo, con la misma boca, pidiéndoles donaciones porque no llegaba a fin de mes. Eso no es una contradicción accidental. Eso es una doble contabilidad moral que solo funciona si tu audiencia no sabe lo que tú sí sabes. Y sus seguidores no lo sabían. Nadie se los dijo. Hasta ahora. Suscríbete a este espacio si quieres asegurarte de que el próximo caso que expongamos tampoco te lo pierdas, porque la hipocresía mediática en México da para mucho más de un video. Amigas y amigos, este no fue un acuerdo aislado. Si el contrato con el gobierno de Chihuahua fue el primer golpe, lo que Pedrero encontró después confirma que el sistema tenía más capas y más profundidad de lo que cualquier seguidor de Atypical TV podría haber imaginado. La relación con el PRI, y específicamente con Alejandro Moreno, tenía un componente financiero que nunca apareció en ninguna transmisión en vivo, en ningún video, ni en ninguna de las interminables sesiones de donaciones en las que Al-Azraqi pedía a su audiencia que lo sosteniera económicamente. Mientras atacaba a Morena con la energía de alguien que no tiene nada que perder ni nadie que lo financie, el dinero del priismo circulaba hacia medios de oposición para mantener vivas esas voces críticas. Al-Azraqi habló bien de ciertos actores políticos exactamente durante los periodos
en que esos actores tenían razones económicas directas para que él hablara bien de ellos. La coincidencia es demasiado exacta para ser casualidad. Y el hombre que esta noche lo llamó cachorrito lampareado delante de toda su audiencia es el mismo que en otro momento tuvo razones financieras para que ese canal existiera y operara. Eso es lo que se llama un socio que ya no necesita ser amable. Y lo peor, aquí lo tienes que saber, todavía no ha llegado. Antes de continuar, un dato que no es menor. Si este tipo de exposiciones te parecen necesarias, si crees que alguien tiene que señalar con nombre y apellido cuando un medio que se dice independiente cobra de los mismos poderes que dice combatir, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque la hipocresía mediática en México tiene muchos más capítulos por contar, y aquí no vamos a dejar de documentarlos. Volvamos a la escena que desató todo esto, porque hay un detalle en esa transmisión que la mayoría pasó por alto y que, cuando lo ves con todo el contexto que ya tienes, cambia completamente su significado. Al-Azraqui no eligió ese momento ni esa compañía por accidente. Estaba sentado junto a Alito Moreno, el priista cuyas grabaciones filtradas lo pusieron en el centro de uno de los escándalos más sonados de los últimos años. Y en ese escenario preciso, con esa compañía específica, decidió quejarse de que sus seguidores no donaban suficiente. Eligió ese momento para lamentarse de que solo 7 personas habían donado el viernes y 5 el sábado. Se lo dijo al político, y el político se rió, no con incomodidad, no con sorpresa. Se rió con la confianza de alguien que sabe exactamente lo que tiene delante. Le dijo que tenía cara de cachorrito lampareado y siguió adelante. Y en esa risa quedó retratado con una precisión brutal todo lo que Al-Azraqui representa para los mismos políticos a los que supuestamente incomoda. Un instrumento útil mientras funciona y un motivo de burla cuando empieza a pedir demasiado. Pero lo que el periodista Pedrero sacó a la luz va todavía más lejos, y es la revelación que ningún seguidor de Atypical TV esperaba escuchar. La revelación mayor es esta, y hay que decirla sin rodeos. Atypical TV nunca estuvo en crisis. El canal tiene ingresos. Los tuvo de contratos gubernamentales. Los tuvo de financiamiento partidista. Y los obtiene de manera simultánea y sostenida de las donaciones directas de su propia audiencia. Pedrero lo documentó con precisión quirúrgica. La narrativa de la quiebra inminente es el producto estrella del canal, no una consecuencia desafortunada de sus finanzas reales. Cada vez que Al-Azraqui anuncia que van a cerrar, las donaciones aumentan de forma medible y consistente. Cada vez que pone cara de urgencia y dice que los ahorros se terminaron, la gente transfiere dinero porque cree que está salvando algo. Y el canal sigue. 4 años después de la primera crisis anunciada, el canal sigue operando con la misma normalidad. Eso no es supervivencia milagrosa. Es un modelo de negocio construido sobre la lástima fabricada, sobre la urgencia artificial y sobre la lealtad de personas que realmente creen que están sosteniendo periodismo independiente cuando en realidad están financiando a un hombre que ya tiene dinero y quiere más. Si eso te indigna tanto como nos indigna a nosotros, suscríbete a este espacio, porque este no va a ser el último caso que expongamos con este nivel de detalle. Lo que significa esta revelación, colocada encima de todo lo que ya habíamos desarmado, es que el edificio completo de la credibilidad de Al-Azraqui se desploma de una sola vez, y cada pieza que cae arrastra a las demás. El discurso de independencia era el anzuelo inicial, la frase que diferenciaba al canal de los medios tradicionales y que justificaba la atención y la confianza de su audiencia. La promesa de no aceptar dinero del gobierno era la carnada que convertía esa atención en lealtad. Las crisis económicas periódicas eran la técnica de presión que convertía esa lealtad en dinero contante y sonante. Y debajo de todo ese andamiaje discursivo, los contratos con gobiernos estatales, el financiamiento de estructuras partidistas y los ingresos reales que jamás aparecieron en ninguno de los discursos de pobreza que Al-Azraqui dio frente a su cámara. Todo conecta.
Todo cuadra con una coherencia que resulta difícil de ver como casual. Y la gente que le mandó dinero, creyendo que sostenía periodismo independiente, financió, sin saberlo, y sin que nadie se los dijera, un canal que tenía otras fuentes de ingreso, que su conductor decidió mantener en silencio, de forma deliberada y consistente, durante 4 años. Las reacciones no tardaron. En redes sociales, seguidores que habían donado en distintos momentos comenzaron a hacer cuentas en voz alta. La pregunta que más se repitió fue corta, directa y sin respuesta cómoda. Si el canal tiene contratos con gobiernos y financiamiento de partidos, ¿para qué necesita mis 200 pesos de cada quincena? Y Al-Azraqui puede intentar responder esa pregunta de 1000 formas distintas. Puede decir que los contratos ya terminaron, que esta vez la situación es diferente, que ahora sí la crisis es real. Pero el problema estructural con construir tu credibilidad sobre la mentira repetida es exactamente el que él mismo describió como estrategia. Cuando llevas 4 años repitiendo la misma historia de urgencia que nunca se materializa, el día en que algo es genuinamente verdad, ya nadie te cree. Ese es el precio que se paga por hacer de la manipulación emocional el motor financiero de un proyecto que se presenta como periodismo. Y mientras tanto, el periodista Pedrero recibió en cuestión de horas más atención y más conversación genuina que cualquier contenido que Atypical TV haya publicado en el último mes. Ya lo sabes, la credibilidad no se recupera con una disculpa. Se construye todos los días o se destruye de golpe. Y Al-Azraqui eligió destruirla él mismo. Porque aquí viene la pregunta que este caso deja flotando y que ninguna persona que haya donado dinero puede ignorar cómodamente. Si Al-Azraqui recibió dinero del gobierno de Maru Campos mientras le decía a su audiencia en directo que jamás tomaría un peso de ningún gobierno y al mismo tiempo les pedía donaciones de emergencia porque el canal estaba quebrado, entonces, ¿qué era exactamente lo que esas personas estaban financiando con su dinero? La respuesta más sencilla, más directa y más incómoda es que estaban financiando a un hombre que ya tenía ingresos y quería más. Estaban sosteniendo económicamente a alguien que les ocultaba de forma deliberada la existencia de esos ingresos. Y estaban haciéndolo movidos por una urgencia emocional diseñada específicamente para que no se hicieran esa pregunta. Eso es lo que quedó expuesto hoy. Eso es lo que el trabajo de Manuel Pedrero puso sobre la mesa. Y este espacio va a seguir exponiendo este tipo de casos, porque la hipocresía mediática en México tiene muchos más nombres y apellidos esperando a ser nombrados uno por uno. Suscríbete ahora si quieres estar presente cuando eso ocurra, porque no vamos a avisar 2 veces. Alito Moreno se rió de Al-Azraqui. El mismo que en algún momento tuvo razones financieras para que ese canal existiera, el mismo que forma parte de la estructura política que alimentó económicamente a ese medio, mientras el medio decía no recibir un solo peso de ninguna estructura política, se rió de él en vivo y en directo, delante de toda su audiencia. Y esa imagen, esa risa, ese momento exacto, dice todo lo que hace falta saber sobre cómo los políticos de ese tipo ven a los medios que compran y utilizan, como herramientas desechables, funcionales mientras obedecen, y absolutamente ridículas cuando se ponen a pedir más de lo que corresponde. Al-Azraqui no entendió la lección, o quizás sí la entendió y calculó que no importaba, porque la audiencia seguía mandando dinero de todas formas. Y eso es lo que más duele de esta historia, que el engaño funcionó. Que la estrategia de la lástima fabricada tiene una tasa de éxito lo suficientemente alta como para que valga la pena repetirla sin modificaciones cada 2 meses durante 4 años consecutivos. Sus seguidores merecían saber la verdad. Hoy la saben. Y mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se paga la visibilidad mediática en este país, aquí vamos a seguir señalándola con nombre, con apellido y con documentación. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte el próximo caso que se quede sin máscara, porque ya está en camino y va a ser igual de contundente. Esta ha sido la verdad, sin filtros, sin miedo,
sin omisiones.